Mónica. Hola, ¿qué tal? No sé si me pueden escuchar. Sí. ¿Dónde estás trabajando? Una comunidad que se llama San Pedro de Mangua por el río Napo, que vas en lancha. Y bueno, ahora estamos en Iquitos, porque ningún profesor se quedó en la comunidad. La única vía que tengo de comunicación es un teléfono que capta señal de otra comunidad 2 horas, pero para poder tener esa conectividad con ellos tengo que programar. Tal día le llamo a tal hora y ellos sacan el teléfono cerca del río para que pueda captar señal. Entonces, es un complejo para mí comunicarme. En cada espacio del pueblo hay como un palito donde tú puedes colocar tu celular para que le agarre señal. Para mí era muy gracioso al inicio, no entendía el porqué, los motivos de los palitos. Entonces iba preguntando, no es que ahí colocas tu celular y ahí hay señal. Importante el concepto de educabilidad en tu caso. Los niños tienen situaciones de educabilidad muy diferentes y por Sí, supuesto hay que definir bien los conceptos para que nosotros podamos operar, para que podamos estudiar las condiciones de educabilidad de los niños en el campo sobre todo, y si tienen niños indígenas, mayor razón, ¿cierto? sí pude ver que hay esta deficiencia en los estudiantes vienen por primera vez al primer año de secundaria, porque me tocó el aula en donde reunían a todos estos estudiantes con deficiencias en lo que es comprensión, y yo tenía que suspendía mi clase de inglés para poder explicarles las preguntas en español, porque no comprendían. Era un poco complejo tratar de enseñar inglés a estudiantes que recién algunos estaban aprendiendo a hablar el español, otros tenían esta falta de comprensión. Tenía un estudiante que hablaba quichua y que recién estaba aprendiendo a hablar español porque de su comunidad solo hablaban quichua. Era muy complejo, ¿no? Esta circunstancia es la que nos impiden de muchas veces a poder llevar la práctica pedagógica, ¿no? Como es el currículo nos manda. La idea de proponer como primer tema la educabilidad es porque se trata de un concepto que mayormente es marginal en la pedagogía. No lo quieren aceptar los sistemas educativos, porque es el concepto que nos vincula a las condiciones básicas que todo niño debe tener para ir a la escuela. Cuando hablamos de la alimentación, del equilibrio emocional, de los recursos que debe tener un niño para estar en condiciones de educabilidad, es lo que los sistemas no aceptan mucho, ¿no? Creen que todos los niños son iguales y por eso hay currículos nacionales que creen que el modelo sirve para todos. Y nosotros sabemos que eso no es pertinente, que cada escenario sociopedagógico es único y que tenemos que estudiarlo como maestros, como profesores. Tenemos que estudiar ese escenario sociopedagógico y saber qué condiciones tenemos para poder enseñar. ¿Qué condiciones de educabilidad hay en los niños que podamos nosotros aprovechar para entrar a la enseñanza? ¿Y qué condiciones hay que revertir? ¿Qué condiciones podemos revertir y qué condiciones no lo podemos hacer nosotros, sino lo tiene que hacer la sociedad? La otra idea fundamental es que el concepto de educabilidad es un concepto que atraviesa todas las disciplinas prácticamente, desde las disciplinas médicas, porque un niño no puede llegar en condición de educabilidad si no está bien de salud. El problema es la nutrición de los niños, el problema del lenguaje, lo que decía con Peter, la sociolingüística. ¿Qué estudia la sociolingüística? Las diferentes lenguajes que tienen los grupos sociales. El lenguaje de un hijo de obrero es diferente al lenguaje de un hijo de un gerente. O sea, los niños
tienen ese mecanismo de comunicación que los enriquece o los empobrece. Entonces hay que leer sociolingüística, hay que leer psicolingüística, que tiene relación entre la lengua del niño y sus condiciones psicológicas o sociológicas, ¿verdad? Educabilidad, que es un concepto muy fuerte, pero que está de alguna manera subalternizado. No le interesa mucho esos conceptos que perturban la educación única, el sistema único de educación. Y por eso la diversificación curricular es un cuento en el Perú. La diversificación no existe. El currículo nacional quieren que se imponga hasta el último rincón del país, sin que haya condiciones de educabilidad semejantes. Dentro de las indicaciones del Minedu, por ejemplo, dice diversificar el currículum, ¿no es cierto? Ya. Entonces tú dices, ese es un, no se hace, ¿no es cierto? No lo hacemos. No lo hacemos. Ya, no lo hacemos, correcto. Ya. Pero si se hiciera como debiera, sí respondería a las necesidades, sí sería una salida, sería una respuesta. La Constitución del Perú dice que somos un Estado unitario. No somos un Estado pluricultural, ¿no es cierto? Los bolivianos, los ecuatorianos, en su Constitución dicen Estado plurinacional, Estado pluricultural. ¿Somos o no somos una sociedad pluricultural? Sí somos. Por lo tanto, si somos pluriculturales, ¿cómo puede haber un currículo homogeneizador? Si aceptamos que todas las culturas que hay en el Perú deben mantenerse y deben enriquecerse, ¿por qué quiero yo desarrollar un currículo solo occidental, solo lingüísticamente español o castellano? ¿Por qué? Porque lo que quiero es prácticamente convertirme en un Estado que homogeniza. Entonces, para cada realidad sociocultural deberíamos diversificar el currículo. Es un currículo homogenizador. Y por eso, cuando nosotros decimos las condiciones de educabilidad, quiere decir hacer una investigación, acción en cada escenario pedagógico. Ese es lo que queremos que los maestros asuman su tarea profesional de investigadores de la realidad educativa. Y de eso es lo que se trata. Yo voy a saber las condiciones de educabilidad de mis niños cuando hago una investigación a profundidad de cada uno de ellos. Y con esas condiciones de educabilidad, prepare la diversificación curricular. Entonces lo de los currículums, ¿sería tal vez regional o netamente del profesor? ¿O como qué criterios podrían darse? En vez de hacer el currículo de arriba hacia abajo, hay que hacer los currículos de abajo hacia arriba. O sea, los currículos deben ser variantes curriculares locales, regionales, nacional. Ahora es al revés. Alfredo, una pregunta. Sí. La propuesta de educabilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que incorporar esta nueva situación? Y esta nueva situación es ¿qué tipo de indicador de educabilidad sería? A ver, yo creo que esta es una coyuntura, una situación particularmente importante para nosotros. Es el momento en que el Estado centralista ha perdido el gobierno de las cosas, en salud y en educación fundamentalmente. En educación, el Estado, el Ministerio de Educación no sabe qué hacer. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros niños. Para eso hay que estudiar las condiciones de educabilidad. ¿Hasta dónde yo puedo trabajar con mis niños y cuáles son las herramientas que traen los niños a la escuela que yo pueda utilizar para su educabilidad, para desarrollar su educabilidad? Yo creo que esta es la ocasión más importante en la que los profesores tenemos en nuestras manos lo que podamos hacer para poder mejorar la educación
sobre todo la educación pública. Nos estamos preocupando por la educabilidad de los estudiantes, pero a mí me queda todavía como una gran tarea pendiente la educabilidad de los educadores, Exacto. en especial de quienes tienen. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía, yo acabo de terminar una reunión colegiada con mi directora y los otros coordinadores, y básicamente los directores solo replican, ¿no?, lo que el ministerio trata, con todo el desconcierto con el que se manejan, pero igual por lo menos tratan de dar algunas pautas impregnadas de un poquito de flexibilidad, pero que cuando pasan por el tamiz de la SUGEL, todo eso se pierde. Y entonces a mí me genera mucha frustración porque lo que uno puede tener en mente se queda simplemente bloqueado. Claro. ¿Qué se puede hacer? Mira, cuando lleguemos al tercer capítulo sobre necesidades básicas de aprendizaje, lo que nosotros decimos es de que las necesidades básicas de aprendizaje es para todos. El maestro tiene necesidades básicas de aprendizaje. Con relación a los recursos tecnológicos, casi somos analfabetos funcionales o semianalfabetos funcionales. Ese concepto de alfabetización funcional es lo que rige ahora. No es analfabeto el que no sabe leer ni escribir. Es analfabeto el que no sabe desenvolverse en estos nuevos lenguajes. Yo estoy convencido que hay un déficit teórico de la pedagogía. Y por eso yo metí primero la educabilidad como concepto, y estoy seguro que el 90% de ustedes nunca escucharon ese concepto en la universidad. Las condiciones de educabilidad no se enseñan en las universidades, lamentablemente. Y tampoco se enseñan los otros conceptos que están relacionados a la realidad de los estudiantes. Y nos dicen siempre, el que aprende está en el centro de la pedagogía. ¿Y qué hago yo? Me rijo por el currículo que viene del Minedu. Total, ¿es el niño el que está en el centro o el Minedu el que está en el centro? Yo lo que tengo que hacer es conocer a fondo a mis niños, a mis alumnos, conocerlos y conocerme yo mismo cuáles son mis déficits. No nos hemos dado cuenta que las escuelas muchas veces somos escuelas disfuncionales, tal cual las familias, donde no hay convivencia, por ejemplo, entre los docentes y un largo etcétera. Y no lo asumimos, ¿no? Y en tanto no lo enfrentemos, es poco lo que se puede avanzar. Eso es lo que se llama el clima institucional. En las escuelas hay un clima institucional muy negativo. Hay muy pocas escuelas donde hay un clima institucional positivo para la enseñanza y para el aprendizaje. Porque el clima institucional impacta en todos los escenarios de la escuela. El clima de clase es otro elemento fundamental que tenemos que preocuparnos de mantener un clima de clase atractivo, dinámico, motivador en los niños. Debe tener el alumno una intencionalidad de ir a clase y de escuchar la clase. Lo mismo pasaría con el docente, pero va a haber una frustración si hablando de los niños, del estudiante, va a haber una frustración también porque en la actualidad no va a poder lograr el aprendizaje. Los estudios te dicen que solo el 30% de la población está conectada. O sea, el nivel de conectividad en el Perú es 30%, ¿no es cierto? Así es. Es decir, una minoría, una minoría. Esa minoría va a ser atendida más o menos, ¿no es cierto? Pero el 70%, así es. ¿Qué va a hacer? Va a tener que recursearse. Pero el Ministerio de Educación no puede dar recetas para cada realidad de ese 70%. No puede. Y no quiere dejar tampoco a los profesores que ellos lo hagan. Porque tiene temor de perder las riendas del manejo. La idea que yo tengo es que todo profesor como profesional debe ser capaz de diseñar los currículos locales de cada institución educativa, teniendo como referente el currículo nacional.
creo que por ahí podríamos partir, en de repente ver cuál es la posibilidad que tenemos de adecuar estos desempeños a la realidad que cada uno maneja, ¿no? Exacto. Y el otro tema que tenía que ver con, como decía la maestra, la obligación y lo forzado que se han visto los profesores a entrar a esta nueva dinámica de trabajar a nivel de educación a distancia, que por más que se quiera, no ha habido una preparación para los docentes sobre esto, ¿no? Y de repente muchos en su afán de poder cumplir, solamente han virtualizado, llamemos así, lo que se trabaja presencial en lo que se trabaja a distancia. Entonces, ¿qué se puede lograr en estas circunstancias, ¿no? Y cómo lo podemos hacer de una manera sencilla, que no estrese al niño, que no estrese a la familia. Porque... Janina, yo creo que lo que no estamos todavía sintiendo es que estamos viviendo un cambio del mundo. Estamos pasando un poco algo parecido al siglo XV, XVI, con la invención de la imprenta, ¿no es cierto? Estamos pasando de una sociedad basada en la escritura convencional, en los papeles, en las cosas, violentamente a una sociedad de la información, como dice Castells. Estamos haciendo una revolución social que se va a sentir dentro de 10 o 15 años con más fuerza. Pero hoy la estamos viviendo no porque el Estado lo haya querido, sino porque esta crisis, esta pandemia, nos ha empujado hacia ese escenario. Nos ha empujado a tener que ir a ese escenario que no lo teníamos presente directamente. Muchas gracias a todos.